Discuten la detención de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Hoy, varios expertos discutieron la situación de Nicolás Maduro con respecto a la eventual detención o conducción a La Haya por parte de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el régimen chavista había dilatado el proceso lo más que pudo hasta el fin del periodo de Fatou Bensouda, quien no se sabe muy bien si estuvo involucrado siempre con el régimen o solamente en la parte intermedia o ya en la parte final, pero no importa, ella ya no está y tampoco dio ningún comentario que se estaba esperando, y de hecho el régimen de Nicolás Maduro esperaba con muchísima esperanza que Bensouda dijera que no iba a haber algún tipo de investigación, pero ella decidió hacer lo correcto y pasarle esto al nuevo fiscal Karim Khan. Maduro no sale casi de Miraflores, duerme en bases militares. Solamente se le ve en conferencias de prensa todos los días o en alguna entrevista como la de hace poco. Pero eso no significa que no esté asustado. Él realmente pareciera que estuviera libremente por allí, pero él no sale de Miraflores. Muy escasas razones hay. Se sabe que él siempre tiene que estar durmiendo en un búnker muy cerca de Fuerte Tiuna. Él en realidad, mientras tanto, vive en un mundo paralelo mientras ve todas las cosas que van sucediendo y todas las posibilidades que él tiene. Mientras tanto, por supuesto, el régimen cubano necesita esta figura de Nicolás Maduro en la televisión para dar la impresión que todo va bien. De hecho, en la entrevista que tuvo, ni siquiera le tocaron el tema de la Corte Penal Internacional. Él no quiso responder, porque Nicolás Maduro, ahora que últimamente está cada vez más encerrado en Miraflores y que sale muy rara vez, se sabe que simplemente tiene que estar en un cuidado especial. Sus movimientos deben ser muy cuidadosos porque desde hace mucho tiempo él está a la espera de una posible extracción militar, pero ahora quizás le preocupa un poco más es lo que se está tratando de lograr a través de los Estados Unidos, ahora que Juan Guaidó irá con su equipo a Washington, porque desde allá se van a marcar las pautas y luego en Bruselas para ver todas las pautas que se deben ir realizando, y entre ellas existe la posibilidad de que le quiten un poco los cargos de la Corte Penal Internacional. Es algo que es muy confuso, es algo inédito y todavía no hay una confirmación exactamente, pero se sabe que el retraso de la Corte Penal Internacional para la orden de detención se trata de una medida que están intentando lograr para acortar lo que podría ser hasta 16 años de una búsqueda para Nicolás Maduro y una fuga, o más bien también para evitar que los cascos azules tengan que ir a buscarlo o que Estados Unidos de manera unilateral o los países del Estatuto de Roma vayan a buscarlo como lo dice la ley. Y es que se sabe que el asunto de la Corte Penal Internacional está encima de él y que Estados Unidos o cualquier país del Estatuto de Roma puede ir a extraerlo. De hecho, ha dicho que está hasta dispuesto a negociar con la oposición. También reiteró que está listo para seguir cualquier tipo de negociación con Estados Unidos, aunque negó que hubiera algunas, pero también con Noruega. Los abogados internacionalistas discutieron el caso de Venezuela y de Maduro y han coincidido que Maduro va a ser detenido, o por lo menos se dará el inicio a ese proceso. Recordemos que él debe presentarse, según las leyes internacionales, en La Haya, y de no hacerlo, veremos entonces un proceso un poco más brusco para lograr que comparezca en La Haya. Maduro está a punto de convertirse en un fugitivo internacional bajo todos los países de la ONU. Esto no estamos hablando de la OEA ni el TIAR, tampoco estamos hablando que sea un fugitivo por las leyes federales de parte de la DEA y Nicolás Maduro con los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando que sea un fugitivo de los Estados Unidos. Aquí estaríamos hablando de que él es un fugitivo internacional bajo la lupa del Consejo de Seguridad de la ONU y, por supuesto, de la Corte Penal Internacional. Al no responder, por ejemplo, a la solicitud de su conducción a La Haya para que le lean los cargos, estará infringiendo la ley internacional.
Los representantes de Nicolás Maduro habían introducido un recurso de control judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares para que simplemente la opinión del exfiscal sobre el expediente, sobre si se daba o no una detención de Nicolás Maduro, no se pudo hacer pública en ese momento. O sea que Bensouda ya no podía maniobrar según estas leyes que le habían puesto, por supuesto, el grupo de Nicolás Maduro. Ahora le corresponde al nuevo fiscal Karim Khan. No es un nuevo inicio, simplemente es un paso de funciones, un paso de todos los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro, que más o menos se cree que suman varios miles, y es por eso que este nuevo fiscal se ha comprometido a cumplir con sus funciones, a ejercer su poder como fiscal de la Corte Penal Internacional y entonces realizar la investigación y entonces también la conducción de Nicolás Maduro, porque así inicia todo esto. Ya sería la fase 4. Recordemos que son 4 fases, se mantuvieron en la fase 3 y esta es la fase 4. Así que apenas que Khan asumió sus funciones, inició la fase 4 de la Corte Penal Internacional, que solamente el siguiente paso dentro de esa fase 4 es llamar y conducir a Nicolás Maduro. Aquí tenemos las cifras, son 8.928 crímenes que se le imputan a Nicolás Maduro, que van desde el 2014 hasta la fecha. Ni el carnicero de Bosnia tenía tantos crímenes y ahora está en cadena perpetua en la Corte Penal Internacional de La Haya. La denuncia hacia Nicolás Maduro fue en el 2017 por parte de la fiscal Luisa Ortega, y eso creó el inicio de una pesadilla que Nicolás Maduro pensó que no iba a llegar. Imagínense, 2017 y ahora en el año 2021 vemos bajo este contexto, y también los especialistas en estos casos han dicho que vienen los peores días para Nicolás Maduro. O sea, es un hecho, Maduro no puede borrarlo, no puede echarlo para atrás y no puede controlarlo. Por eso se le ha visto tratando, sí, de negociar, ya sea con Estados Unidos, con Noruega. De hecho, hasta dijo que hablaría con Juan Guaidó. Por supuesto, también intentó hacer algunos tratos con Irán para una posible defensa. También hay algo hablado con Turquía por un posible asilo político, y todo esto antes de que él sea atrapado en Miraflores por si no acepta este tipo de acuerdo que se estarían dando. Expertos indican que si Nicolás Maduro no logra la impunidad o la inmunidad sobre esos casos, tendría que salir del país por razones justificables, porque si no será detenido. O sea, no le va a quedar otra alternativa. En el 2018, en septiembre, Maduro ya fue denunciado por los gobiernos de 6 países de la OEA, Argentina, que ahora se retiró, pero Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, por las violaciones de los derechos humanos. Significa que los ejércitos militares de estos gobiernos, por ejemplo, Canadá, Chile, Colombia sobre todo y Perú, simplemente tienen un valor adicional. La denuncia de estos gobiernos tiene un valor adicional y sería la primera vez que lo hace más de un país ante una acusación. Los demandantes son del Estatuto de Roma y en consecuencia la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está obligada a tramitar todo eso. Y como dijimos, es la primera vez desde que la Corte Penal comenzó a operar que se ve que un Estado, más de uno, denuncia a otro. Esto es un hito en la historia del organismo de la Corte Penal. Los ejércitos, como dijimos, de estos países deben y tienen la responsabilidad y la obligación de entrar a Venezuela de manera unilateral o en conjunto para llevarse a Nicolás Maduro si éste no se presenta de manera voluntaria en La Haya. Estados Unidos, ¿cuándo entra? Entra exactamente por ser de la OTAN, porque, al igual que Colombia, lo estaría apoyando en eso. Colombia se cree que se daría el primer movimiento militar, sería realizado por Iván Duque y el ejército de los Estados Unidos. Todo esto tiene mucho sentido y simplemente estamos viendo que Nicolás Maduro va a tener que aceptar
una salida negociada, pacífica. De lo contrario, él ya ha sido advertido tanto por sus aliados como también por sus asesores y también por parte de los Estados Unidos. Nicolás Maduro tiene las horas listas. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.